Mi trabajo va a tratar sobre el lenguaje radiofónico y los elementos que lo constituyen y que hacen que exista este tipo de lenguaje. Pero, ¿existe realmente un lenguaje radiofónico? Desde la aparición de la primera emisora regular en 1920 hasta nuestros días, la radio ha desarrollado una increíble y constante atracción hacia sus oyentes, pese a la aparición de los otros medios audiovisuales como el cine o la televisión. Pero desde un principio siempre se ha considerado las radios desde su función de propaganda política y social, haciendo especial hincapié en su función de propaganda política y de publicidad comercial. Con la concepción moderna de identificar creación artística con estética visual, ha dejado el interés que presenta de lado el lenguaje radiofónico, único y completo en sí mismo. Este lenguaje está formado por unos elementos que lo constituyen y lo hacen único. Estos elementos son la palabra, la música, los efectos sonoros y el silencio. La palabra resulta indispensable en el conjunto del lenguaje radiofónico. Debemos afirmar que la creatividad expresiva de la radio no solo se basa en la música que hay en ella. La palabra radiofónica excluye la visualización del interlocutor, es palabra imaginada. Una de las formas más características de la palabra radiofónica es el monólogo, siendo la soledad la primera dificultad que tiene que superar el monologante radiofónico, ante la ausencia de feedback comunicativo que estimule la creación de espacios y mensajes sonoros. La palabra radiofónica resuelve los procesos de expresión gracias al texto escrito o a la improvisación verbal. A esta doble posibilidad se añade una traba fundamental. El locutor se dirige personalmente a los oyentes, debiendo de darse un contexto comunicativo natural, de cierta intimidad. Así, el profesional deberá huir del distanciamiento que supone la lectura del texto, forzando una locución para que parezca una improvisación. La improvisación, que en un principio pudiera ser el mejor método para atraer al oyente, requiere una serie de condiciones para su correcto empleo. Estas condiciones pueden ser no hablar de lo que no se conoce, referirse solo al tema y aprender a liberarse físicamente. La percepción de las formas sonoras musicales constituye una multiplicidad de sensaciones. Como fuente creadora de imágenes, la música en la radio produce un montón de sensaciones, aunque en los comienzos de la radio esto tenía menor importancia, ya que los radioyentes asimilaban la música a diferentes espectáculos relacionados con esta, tales como conciertos, salas de espectáculos, etc. Esto sufrirá un drástico cambio en los años 60, al implantarse la frecuencia modulada y al comenzar a desarrollarse una gran industria fonográfica. Hablaremos ahora de una música radiofónica. Esta debe subordinarse al mensaje, debiendo de convivir con los restantes elementos que componen el lenguaje radiofónico. Puede hablarse incluso de una música específica para la radio, donde las óperas y las grandes sinfonías no tienen ninguna significación. Debe darse una justaposición perfecta entre palabra y mensaje, para que el radioyente pueda entender las diferentes connotaciones que esto conlleva. La música cumple una serie de funciones muy diferentes dentro del lenguaje radiofónico. Existen así la sintonía, un tema musical que identifica un programa radiofónico sustituyendo a veces incluso al propio enunciado verbal. La introducción es un tema musical que introduce al interlocutor en el espacio del programa. A veces ni siquiera necesita del texto para que el radioyente se pueda encontrar perfectamente en qué programa está situado. Denominamos tierra musical al tema que denota el fin de una sección o espacio del programa. A veces coincide con la sintonía y así se puede diferenciar ese programa de toda la programación radiofónica. En algunos programas de tinte dramático y ritmo más pausado encontraremos las cortinas musicales, empleadas para diferenciar unos espacios de otros, que tienen un estilo mucho más acorde y simbólico al género en el que se realiza. Las ráfagas y golpes musicales se utilizan para realizar subdivisiones dentro de una misma sección del programa. Poseen un ritmo marcado y son de gran intensidad y corta duración. Finalmente, y más característico de los radiodramas, encontramos el llamado tema musical, una música que nos sitúa al personaje o a una situación. A veces puede realizar un efecto flashback del personaje o de la situación, pero para lo que se necesitará el conocimiento previo del radioyente. Fuera del sistema semiótico de la palabra o la música, la realidad referencial objetiva es representada por los efectos sonoros. A través de los años existe una tendencia única a emplear este elemento de una forma naturalista, dando el carácter significativo de sonido ambiental.
que constituye una objeta sensación de realidad. En este sentido entenderemos como efecto sonoro cualquier sonido inarticulado que presente un fenómeno físico, cumple así una función de verosimilitud y una ambientación objetiva. El último elemento del lenguaje radiofónico es el silencio, aunque no es considerado así por muchos entendidos del tema. Si bien puede comprobarse en la labor de determinados periodistas que su presencia es fundamental y una función comunicativa innegable. Hablamos del silencio verbal, de aquel que es necesario para la comprensión del lenguaje verbal, dando las pausas necesarias para poder diferenciar las distintas palabras y fragmentos del discurso. Pero el lenguaje radiofónico puede cumplir otra función específica. Los periodistas pueden utilizar el silencio para crear tensión en sus diferentes entrevistas, pero también se necesitará para ello que el radioyente conozca que el silencio está siendo utilizado para ello. Por lo que hemos visto, existe un lenguaje en la radio bastante diferenciado del que puede utilizarse en otros medios comunicativos. Así, a la pregunta del principio de si realmente existe un lenguaje radiofónico, la respuesta es claramente un sí.